Para dar continuidad a este programa en el que nos hemos dedicado a hablar sobre el cine y particularmente el cine ecuatoriano, queremos dar la más cordial bienvenida a Carlos Naranjo Estrella, cineasta quien ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y a quien queremos preguntarle qué es lo que está haciendo en los actuales momentos, porque de usted recordamos Sueños en la mitad del mundo y algunas producciones de largo aliento, pero en estos últimos tiempos le hemos visto más dedicado a lo documental. Bienvenido y cuéntenos esta nueva área en la que está usted inmerso. Gracias, doctora. Estoy dedicado básicamente a hacer documentales en este tiempo, ¿no? Documentales de personajes y de situaciones. Yo hice un trabajo hace algunos años que se llama Recuperando la Memoria, ¿no? Que inclusive sirvió de base para la Comisión de la Verdad sobre una época de la historia del Ecuador que mucha gente no quiere recordar, la época que apareció Alfaro Vive, Crímenes de Estado. Y entonces usted hizo algunos documentales. Sí, hice documentales que, como le digo, sirvieron para lo de la Comisión de la Verdad. ¿Y después? En los actuales momentos lo que estoy trabajando son documentales de personajes. Por ejemplo, un trabajo que estoy haciendo sobre Ulises Estrella. ¿Eso lo está haciendo a nivel personal? Sí, a nivel personal. No institucional, porque usted trabaja en la Casa de la Cultura. Sí, así es. Hago trabajos documentales para la Casa de la Cultura, pero también hago trabajos míos, ¿no? Yo siempre digo que empecé en el cine gracias a Ulises Estrella, entonces... Es una deuda de gratitud que está pagando. Así es. ¿Qué otros personajes usted ha tomado para sus historias? Bueno, he trabajado también personajes como Euler Granda, Miguel Donoso Pareja, que es un trabajo que le tengo filmado y todavía no lo he sacado al aire, ¿no? Tengo más de 6 horas de grabación con Miguel, entonces es un proyecto grande que también tengo. Básicamente me he dedicado a recuperar la memoria de personajes del arte y la cultura del Ecuador que están olvidados. Muchos de los jóvenes creen que el cine empieza y termina con ellos y no es así. O sea, tenemos grandes personajes que han impulsado en este país. Y es un rescate lo que está haciendo usted y puesta en tiempos actuales, en términos actuales. Así es. Cuando usted empezó a hacer cine, efectivamente los recursos eran mucho más limitados, la tecnología era más limitada. ¿Cómo evalúa usted ese tránsito que le ha tocado vivir en estos últimos años? Bueno, justamente cuando empezamos nosotros no había recursos como ahora que hay el Consejo Nacional de Cinematografía, y un poco del cine que nosotros hacíamos es, como decimos vulgarmente, el cine de acolite, ¿no? De los amigos, de los panas que colaboran. Yo recuerdo mi primer trabajo que hice, Aparecer, que es un trabajo en 16 milímetros, que fue mi tesis de la Escuela de Cine. La cámara me prestó Camilo Luzuriaga, las luces me prestó Jaime Cuesta, y todo el equipo de producción acá fueron amigos que quisieron colaborar. Y los actores y actrices, muchos así de buena voluntad, así ¿no? Es, ¿no? Juan Martín Cueva fue mi asistente de dirección en esa época. Trabajé con Aristides Vargas, con Jorge Mateus. Entonces, así hacíamos cine y sacábamos adelante las producciones. Recuerdo que la Fundación Guayasamín nos donó unas 2 litografías que logramos comercializar para sacar fondos, ciertas cosas. Entonces, era un poco el cine como lo hacíamos, ¿no? Con una gran vocación. Pero diríamos que ahora se ha profesionalizado más, hay jóvenes que están estudiando, muchos en el extranjero, y que vienen con otros ingredientes para hacer cine en el Ecuador. Sí, así es. Ahora contamos ya con gente preparada, ¿no? Como usted lo marca, pero también yo creo que lo que le falta un poco al cine ecuatoriano es también más profundizar, más investigar las cosas. Si bien ahora tenemos mayores producciones, pero de lo que yo he visto, las producciones que se están haciendo ahora hablan de los conflictos de los jóvenes, que están bien, pero creo que sí hace falta al cine ecuatoriano profundizar más en los temas sociales que acontecen, ¿no? Yo creo que nos quedamos un poco en la superficie, miramos solo las reacciones, pero no miramos de dónde vienen esos acontecimientos, ¿no? ¿Por qué los jóvenes de pronto están dedicados a la droga
o tienen ciertos comportamientos. Entonces yo creo que sí nos hace falta madurar un poco más los contenidos que estamos presentando dentro del cine ecuatoriano. El cine ecuatoriano se ha caracterizado por ser un cine hasta cierto punto de denuncia, ¿no? Puede ser los cortometrajes, los documentales. Hemos visto en los últimos tiempos algunas películas y algunos documentales también en este sentido. ¿Cuándo llegará la hora de mostrar ese otro Ecuador? El de las bellezas escénicas, no estamos hablando de un cine hollywoodesco, pero sí hablando de un cine propositivo más que de denuncia, que también pasó en la literatura. En la literatura tuvimos la época del indigenismo y ahora estamos asistiendo que existe literatura de ciencia ficción, por ejemplo. ¿Cuándo va a dar ese paso el cine ecuatoriano? Bueno, yo creo que como todas las artes es un proceso, ¿no? Es un proceso en donde el cine ecuatoriano encontrará su propio camino. Si bien las películas que han tenido más éxito han sido películas en donde se presenta justamente la violencia, una la realidad droga, truculenta que sí. Uno pensaría desde fuera. Si yo veo Ratas o veo cualquier otra de estas películas y digo, este país me da miedo, ¿no? A este país yo no voy. O sea, tiene un sentido hacer este tipo de cine, pero también ese otro cine. Sí, justamente un poco la propuesta mía en Sueños en la mitad del mundo era esa, ¿no? presentar Así es. el otro Ecuador, Sí. el Ecuador que tiene también otras historias. Pero estamos hablando más como decepción, el caso suyo, ¿no? Sí, porque yo creo que un poco los jóvenes también toman como referente, ¿no? En el sentido de cierta película tuvo éxito y yo Vamos quiero por hacer allí. una película igual. Pero como usted bien lo dice, yo creo que el cine tiene que buscar sus propios derroteros, en el sentido de buscar las historias en las cuales se muestre ese país y se muestre también qué es lo que está pasando con el Ecuador. Si bien las noticias que lamentablemente salen es de violaciones, de muertes que salen en el Claro, exterior, tenemos el caso de las argentinas reciente, ¿no? Que ha sido dramático. Claro, yo creo que también hay otras cosas interesantes en este país, pero que también los cineastas tienen que hacer esa búsqueda, esa investigación. Por ejemplo, yo con los personajes que estoy siempre tratando de buscar, me he encontrado con Nicolás Fiallos, un compositor ecuatoriano de 96 años que vive casi olvidado en la ciudad de Baños y que han dado tantos temas al Ecuador. Entonces yo creo que personajes, historias agradables, historias de vida propositivas, ¿no? Ejemplares. Así es, que nos muestran el otro Ecuador. Sí las hay, pero hace falta investigar. Bien, y en ese punto está trabajando Carlos Naranjo Estrella, haciendo un cine documental de personajes en el ámbito de la cultura ecuatoriana. Gracias, Carlos. Gracias.